Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, con propuestas de lectura y sobre todo con ideas. Esas semillas peligrosas que están en los libros y que se convierten en frondosos árboles que transforman la realidad. Solamente las ideas son capaces de sacarnos de esta crisis profunda, terrible, lamentable en la que se encuentra nuestro país. Así que pongamos todos de nuestra parte y hagamos una barrera de ideas para que los demagogos, para que los políticos incultos no nos sigan gobernando. La noche de hoy estaremos conversando sobre un libro titulado Balada Rock. Realmente estaremos reproduciendo el sonido, digamos, la voz de la presentación virtual que hicimos el pasado 27 de marzo del 2021 con su autor, con Isaac Morales Fernández. Es una novela, un libro de cuentos, un libro de crónicas, una especie de memoria del rock en Venezuela. Y espero que ustedes disfruten de esta noche donde estaremos reproduciendo esa presentación que hicimos a través de las redes sociales, pero que ahora se la traemos para que ustedes también sean parte de las novedades editoriales que trae Sultana del Lago Editores para todos ustedes. Sultana del Lago, recuerden que le da la oportunidad a cualquier persona una vez al año de recibir sus manuscritos. Cualquier persona puede postular sus libros para ser editados por Sultana del Lago Editores. Entonces, este es el caso de Isaac Morales Fernández, quien postuló su obra en el 2020 y ahora la ve realizada, la ve convertida en libro en este 2021. Esperamos que ustedes puedan acercar también sus obras. Recuerden que pueden leer las bases en sultanadelago.com, en su página web, o en sus redes sociales @sultanadelago, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Bueno, recuerden también reportar su sintonía. Es para nosotros muy importante saber de qué parte del país nos escuchan. Escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram, para que estemos conectados y sepamos qué tipo de mapa, qué tipo de autopista cultural estamos construyendo para que el país sea un verdadero país de unificación. Sin más retrasos, vamos a comenzar con esta reproducción de esta presentación virtual en la cual tuvimos el placer de compartir con Isaac Morales Fernández. Bienvenidos a esta presentación. Estamos con ustedes en el lanzamiento de Balada Rock, este libro de nuestro amigo Isaac Morales Fernández. Espero que sea una muy buena ocasión para conocernos, para dar a conocer también la buena literatura, nuevas maneras de pensar y de ser. Ustedes que nos acompañan esta tarde, les agradecemos muchísimo su participación en este live, en este encuentro virtual.
También agradecemos a Isaac por su talento. Ustedes saben que él nació en Maracay en el año 1980, pero bueno, es un capitalino, está ahorita en la ciudad de Caracas y desde allí nos habla y se dirige a nosotros. Nosotros estamos desde la ciudad de Maracaibo y agradecemos muchísimo todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Isa? Cuéntanos, ¿cómo está Caracas esta tarde? Bueno, Caracas siempre igual, incluso en pandemia, ¿no? Mucha gente en la calle, bueno, lo normal. Sabes que una parte importante mencionar allí es que yo tengo muy poco tiempo aquí en Caracas. Yo realmente, prácticamente toda mi vida, hasta hace año y medio, casualmente antes de la pandemia, lo viví fue en Santa Teresa del Tuy. Y bueno, de hecho, muchas de las cosas que se narran ahí en Balada Rock hacen alusión a ese pueblo y a los teques, pues, o sea, como esa cosa muy mirandina allí. Cuéntanos de este libro que hoy estamos presentando. Ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, bueno, están aquí porque quieren conocer sobre este maravilloso libro, sobre Balada Rock. Cuéntanos cómo nace la idea de escribir un libro sobre el movimiento rockero, sobre las crónicas del devenir del mundo del rock en Venezuela. Bueno, realmente cuando yo comencé a escribir los textos que forman parte de este libro, eran realmente cuentos. De hecho, el primer cuento que yo escribí de los que forman parte de este libro ahora fue el cuento titulado Thrash Metal. Digamos, fue una idea, pues, que se me vino a la cabeza de escribir un cuento que tuviera que ver con ese género o ese subgénero del rock pesado. A partir de allí, bueno, empezaron a surgir. El segundo fue Balada Rock, que es con el que abre el libro. Una vez que lo confeccioné, pues fue el que decidí dejar de primero y de título. Y así, por supuesto, bueno, los cuentos fueron surgiendo a medida que yo fui pensando en la idea de, digamos, extrapolar lo que sería uno de esos subgéneros de la música rock a la literatura. Cómo convertir alguna de esas experiencias estéticas de la música pesada en un cuento, en narrativa. Sin embargo, con el tiempo, cuando digo con el tiempo, recordemos que este libro yo duré escribiéndolo 10 años en total. Este libro tiene un proceso de maduración largo. Con el tiempo me di cuenta de que una de las cosas interesantes que compondría el libro para que fuera una balada rock serían precisamente esos altibajos de ritmo. Entonces, por eso el libro, aparte de contener varios cuentos, contiene partes que son como testimonios, contiene otras partes que son prácticamente ensayos, contiene varios interludios. Por eso el libro está organizado de una manera, digamos, bastante lúdica. Dices en el epílogo de este libro, dice, solo intenté con este libro visualizar ese submundo, esa subcultura, ese suburbio existencial que es el rock pesado. Me agrada esa idea del suburbio existencial. ¿Crees que en Venezuela hay algo que le dé futuro al heavy metal, ¿no? Porque siempre vemos que el rock and roll es atacado en los medios de comunicación, por los moralistas, por las ideas de que es una cultura extranjerizante, parece el enemigo de la música venezolana, parece el enemigo o lo utilizan como enemigo de muchísimas fuentes y de muchísimas maneras de la expresión popular tradicional. Pero tú lo defiendes, es decir, y es quizás lo más bello de este libro, que es una manera también de demostrar que somos venezolanos con el heavy metal. ¿Crees que el heavy metal tiene, además de los muchos seguidores, tiene futuro en Venezuela?
Sí, mira, ahí hay como dos estratos a analizar, ¿no? En cuanto a ese tema. Un estrato es muy, me voy a reír con este término, muy fastidiosamente sociológico, porque sí, intenta colocar toda esa subcultura o contracultura del movimiento urbano de los rockeros como un movimiento de muchachos alienados que escuchan música que no es venezolana, que bueno, que están empapados de toda una cultura anglosajona, qué sé yo. Hay digamos, un mínimo de realidad, ahí sí lo hay, pero muy pronto la misma esencia, digamos, de esta cultura rock, como es potencialmente muy crítica del contexto social, muy crítica de la realidad, muy crítica de todo en realidad, muy pronto el mismo rockero, llamémoslo así, o sea, el mismo ser humano que está allí, él mismo se va dando cuenta de ciertas cosas, pues. Y entonces, por eso es que más bien resulta que usted mete la nariz en el Sistema Nacional de Orquestas y usted va a ver un montón de rockeros allí metidos. Usted ve el movimiento Alma Llanera, el movimiento, qué sé yo, todas esas organizaciones culturales relativas a otros géneros musicales, y usted va a ver un montón de rockeros ahí metidos, porque es como tú dices, o sea, simplemente son un montón de muchachos venezolanos que simplemente hallamos. Yo fui uno también que pasó por escuelas de música, yo estudié en la José Ángel Lama un par de años con trabajo, ¿no? Y uno los ve allí que muy temprano desarrollan más bien ese valor y ese entendimiento de lo que es la cultura venezolana, pero es una valoración crítica de la cultura venezolana, y además de eso, bueno, les permite tener todo un bagaje cultural de muchas cosas. De hecho, por allí yo lo menciono muy cerca de esa parte que tú citas, que normalmente los jóvenes que están metidos en el mundo de la música rock son muchachos que les gusta leer. Aquí dice, disfrutan ser raros, diferentes, escatológicos, groseros y educados, sí, a la vez, amargos y dulces al mismo tiempo. Son más que seres humanos, sí, producto negado de la sociedad moderna, industrializada, ruidosa e infeliz. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche escuchando el audio de la presentación digital que hiciéramos del libro Balada Rock de Isaac Morales Fernández. Espero que sea de su agrado este libro y esta conversación que mantenemos con
con Isaac Morales Fernández. Por favor, háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Recuerda que este libro lo puedes adquirir en nuestra página web, en sultanadelago.com, o en Amazon y en Google Play Books también se encuentra disponible. Espero que estén disfrutando esta conversación sobre el rock aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a seguir escuchando esta interesante conversación que mantuvimos con el autor del libro, y espero que sea de su agrado. Trato de hacer una definición casi psicológica, ¿no? Aunque yo no soy psicólogo, pero uno le mete, como decimos acá, ¿no? Coloquialmente. Sí, es un poco eso, pues, como ver ese lado humano, ese rostro humano que se ve, que hay detrás de ese muchacho que la gente lo ve por la calle, que a veces no es tan muchacho, además, por cierto. Sí, hoy en día, por supuesto, las edades de los rockeros han avanzado bastante. Que lo ven por la calle, tú sabes, vestido de negro, con una franela, con un poco de calavera, y eso pues tiende a generar, digamos, rechazo pues en cierto conservadurismo que hay en nuestra cultura venezolana, que es un conservadurismo contra el cual también el rockero se opone, pues. Pero se opone sin destruir, sin atacar. En Venezuela, el movimiento de los rockeros prácticamente de lo que realmente se ocupa es de hacer música, y además de hacer crítica con su música. Eso es lo que principalmente hacen, no hacen daño a nadie, básicamente. Cuéntame de la idea del rock que tú mismo tienes. Es decir, háblanos de cuáles son tus bandas venezolanas favoritas y bueno, y qué podría encontrar alguien que compre balada rock, que lea este libro. ¿Por qué un rockero debería leer balada rock? Bueno, principalmente balada rock es un libro escrito muy subjetivamente. Por supuesto, hay todo, digamos, un bagaje literario allí que es innegable, que es inocultable, pues. Pero no está permitido, digamos, en balada rock, que la literatura domine el rock. Ahí el rock es el rebelde y es el que domina todo el libro. Entonces lo vemos en el lenguaje coloquial que usan los personajes de las narraciones. Lo vemos en incluso las apreciaciones críticas, los comentarios que hago pues como autor, que están insertos en esos interludios, y en algunas partes donde incluso meto letras de canciones traducidas y todo eso. Digamos, es con la idea de hacer este libro bien cercano a ese mundo de los rockeros, sin que deje de ser literatura, por supuesto. De todas maneras, lo positivo es que hay una larga historia de una relación muy estrecha también entre el rock y la literatura, y eso es algo que yo también rescato en el libro. Desde aquella canción de los cuentos del valiente Ulises, que era una canción del grupo Cream, era el grupo donde tocaba Eric Clapton, el vocalista era Jack Bruce. Estamos hablando de bandas de finales de los 60. Hasta referentes mucho más recientes, que en donde la música rock de alguna manera siempre ha tocado temas de la literatura. Ese matrimonio, digamos, entre el rock y la literatura, yo digamos que desde este lado de la literatura lo quise reforzar un poco, porque ciertamente también yo vi, y eso creo que es una buena razón para los rockeros leer este libro, yo vi o yo he visto pues que muchos de los libros que se han escrito
relacionados con la música rock se han enfocado más que todo precisamente en esa música de esas épocas anteriores, pues años 60, 70. Muy poco la música, la literatura que se ha abocado a ver o a colocar la vista sobre la música rock, le ha interesado, por supuesto, es un tema generacional, la música rock de los 80 para acá. En este libro hay referencias de la música rock muy actuales, hasta digamos hasta la música rock de hace 10 años atrás, tal vez un poco menos. Digamos, es un libro que trata de abarcar también por lo menos 3, 4 generaciones de rockeros en el mundo entero, porque por supuesto, aunque está planteado desde la periferia, digamos, desde la mayoría de los cuentos están ambientados en los pueblos de Venezuela, en Santa Teresa, en Los Teques, así. Hay muy pocos de estos textos que estén ambientados en otro lugar. Ello, digamos, ayuda pues a que haya cierta universalidad en el libro, porque el tema de la música rock como una música que sacudió y sacude al mundo, ese refrán siempre es válido. Bueno, el mundo está compuesto también por estas zonas periféricas, digamos. Entonces es también una unión entre las grandes urbes a través de la música que se desarrolló a partir de ellas, como fue la música rock, con estos pueblos, bueno, pueblos afligidos, pueblos periféricos, pueblos frustrados en sus vías de desarrollo, que de alguna manera esas cosas influyen pues en la psicología de los personajes que son los rockeros. Ahora, háblame del rock en Venezuela, en el sentido en el cual crees tú que son las bandas que deberíamos seguir, a quién deberíamos encontrar. Porque este libro nos enseña a amar el rock, nos enseña a amar una parte del rock que no conocemos, que es nuestro rock nacional. Es decir, muchas veces, como dices tú, la mayoría de los rockeros escuchan la gran tendencia del rock mundial, pero quizás no han madurado en saber que aquí también se produce rock, y este libro trata de eso, del amor al rock nacional también. Sí, de hecho, cuando yo hablo de estos personajes que están ubicados en estas zonas, en estos pueblos, en estos lugares venezolanos, muchas veces hago alusión allí desde la ficción, por supuesto, a esa movida que hay de esos muchachos que, bueno, que forman una banda. Hoy se reunieron 5 muchachos, se reunieron, formaron una banda, tocaron durante 3, 4, 5 años, después se separaron, formaron otra banda, y entonces está todo ese movimiento de lo que es el Festival Nuevas Bandas, el movimiento del rock nacional. Hay alusiones, bueno, de hecho específicamente uno de los cuentos con los que está casi al final del libro, se llama Metalatino. Metalatino es un término acuñado por el grupo de rock venezolano Laberinto. Es un grupo de rock mirandino, por cierto, de Guarenas, que tiene muchos años de éxito en Holanda, porque lamentablemente aquí, bueno, no tuvieron todo el respaldo y toda la acogida que querían, digamos, a nivel de la industria, porque por supuesto a nivel del público tienen muchísima aceptación, pero la industria discográfica es otro tema. Entonces, bueno, todo ese mundo que hay por debajo de todas esas bandas famosas que se mencionan siempre, que todos los rockeros conocen, que todos los rockeros escuchan en todas partes del mundo, por debajo de todo eso está la médula, digamos, el core. El core, la médula, es ese movimiento de muchachos que están metidos en la música, que forman bandas, que están metidos en los festivales, que van a los conciertos, que están pendientes de hacer música, como te decía hace un momento, pues están pendientes de su música, de crear música, de entenderla, además de analizarla. Hay una parte de la novela donde yo hago, a través de un cuento, a través de la ficción también, uno de los cuentos,
hace como una analogía entre un capítulo de Rayuela de Cortázar, donde uno de los muchachos que está tratando de animar a los otros a escuchar una banda en específico que a los otros no les gusta, porque eso también sucede mucho dentro de estos ámbitos de los rockeros. No, bueno, a mí me gusta una banda, pero a él no le gusta esa banda por tal X razón. A veces son hasta cosas de muchachos, pero cosas que existen, que suceden. Entonces, ellos, digamos, tratan de entender ese mundo de ellos también a través de la literatura, como te digo, con esta alusión a Cortázar en Rayuela, donde, bueno, siendo una novela escrita a principios de los 60, bueno, hace mención al jazz y a la relación de la literatura con el jazz. Eso se extrapola un poco de época en balada rock, y entonces, bueno, los personajes intentan entender su mundo, entender la realidad a través de la música rock. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el centro comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche escuchando la presentación que hiciésemos el pasado 27 de marzo del 2021 del libro Balada Rock del escritor venezolano Isaac Morales Fernández. Este es un libro por demás interesante. Pueden ver ustedes que trata de un tema que no es muy común en nuestra literatura, y espero que todos ustedes, bueno, lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado editándolo y haciéndolo realidad para todos ustedes. Ustedes, no sé si son rockeros, cuéntenme. Escríbanme un mensajito de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, contándonos sus historias, a ver si de verdad este libro está escrito para ustedes, ya que es un libro dirigido a quienes aman el rock en Venezuela, y son unos cuantos los que aman el rock en este país. Espero que se acerquen a esta publicación. Pueden leer el 20% gratuito en Google Play Books, y también pueden acercarse, si tienen Kindle, bueno, y comprarlo por Amazon. También pueden pedirlo. Tenemos ejemplares en la librería Puerto de Libros, librería de autor. Pueden ustedes hacer esa solicitud y tener en sus manos este libro, Balada Rock, del escritor venezolano Isaac Morales Fernández. Vamos a continuar escuchando esta presentación, pero antes me gustaría que reportaran su sintonía, que me digan de qué parte del país nos escuchan. Escríbanos al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram, que son nuestros espacios virtuales para encontrarnos. También recuerden que tenemos una página web que es libreriaradio.org. Ahora sí, sin más demora, continuemos con la presentación de este libro, Balada Rock del poeta, ensayista y novelista, narrador Isaac Morales Fernández. Bueno, fue breve la interrupción que tuvimos por la señal. Nos estabas hablando, Isaac, sobre el mundo del rock venezolano. ¿Qué bandas, te pregunté, qué bandas podrías recomendarnos? ¿Qué autores? Porque cuando leamos este libro, como decía hace un minuto, lo más seguro es que querramos escuchar rock.
¿no? ¿Qué playlist habría que hacer para poder disfrutar de balada rock? Imagínate, ese playlist de balada rock está bueno, porque de hecho en cada uno de los cuentos que conforman el libro hay una lista de canciones, ¿no? Por supuesto, como los cuentos transcurren todos, por ejemplo, uno es en un concierto, otro es en la salida de un concierto, o en la entrada, mejor dicho, en las afueras, pues antes de entrar al recinto donde se está dando el concierto, ahí transcurre uno de los cuentos. Otro transcurre en el lugar de trabajo del personaje, pero el personaje tiene los audífonos puestos, escuchando música, y todo lo que va sucediendo entre él y el personaje femenino que él intenta abordar, todo va relacionado con la música que él va oyendo. Hay otro cuento que es como una fiesta, bueno, hay dos cuentos que son como en fiestas dentro de una casa, lo que llamamos acá las tripas. Una tripa en una casa, pero que es un desastre, que es con la que empieza, que es balada rock. Es una tripa, una fiesta de rockeros, pero bueno, que es extrema, digamos. Y otra que es como que la mínima, que son simplemente tres amigos en una casa metidos, bebiendo un poco y escuchando música y hablando sobre esas cosas. Entonces sí, hay un tracklist tremendo ahí que se menciona en todas esas en todos esos cuentos. Cada cuento, por supuesto, tiene importantes epígrafes que son letras de canciones. Entonces, por supuesto, por ejemplo, el que se llama Thrash Metal tiene de epígrafe un pedacito de una canción de Metallica, y creo que de Overkill en este momento, pero en este momento no preciso, pero sí hay epígrafes de Overkill, de Sepultura, de Nirvana, de Suicidal Tendencies, y bueno, de Faith No More. El tracklist es larguísimo. Pantera, Biohazard, me empiezan a surgir esas bandas. Y por supuesto, entre las venezolanas, a la cabeza siempre Laberinto, Gilman, esas bandas que son hitos en Venezuela. Además, hay algo también muy interesante que a muchos rockeros les puede llamar la atención, que es también alusión a esos libros que mencionaba hace un momento, que están, digamos, un poco relacionados con la música rock a través de la historia. La idea mía con el nombre de balada rock realmente surgió de un libro que tiene un título muy parecido, pero que no tiene nada que ver su contenido. Es la novela La balada del bajista, de la escritora venezolana Judith Gerendas. La balada del bajista es una novela también que trata pues sobre muchachos rockeros jóvenes que están en su movida rockera, pero digamos más social, digamos. Y entonces, bueno, ocurre, ahí le estoy haciendo promoción a otro libro, pero bueno, uno le mete a la promoción de lectura también. Hay uno de ellos, el bajista de la banda que tocaba allí, lo matan en el crimen, pues. Lo matan en la calle, y entonces ellos intentan organizar una actividad para hacer justicia, ¿no? con la memoria de ese bajista que muere. Y así como hay una novelita muy sencillita, juvenil, muy buena para estos muchachos de 14, 15, 16 años que están empezando en la música rock, que es del portugués Jordi Sierra y Fabra, que se llama Rabia. Ese libro, Rabia, junto con La balada del bajista, son los dos libros que me motivaron a mí a escribir algo así que tuviera que ver con la sensibilidad del rockero, porque hay algo muy importante, que es que detrás de toda gran rabia, y el rock es una música que todo el mundo reconoce como muy rabiosa, la rabia, detrás de toda gran rabia siempre hay una gran tristeza, y esa gran tristeza también es algo que yo intento captar con balada rock.
detrás de toda esa furia, de toda esa cosa celebratoria de la anarquía y el apetito por destrucción, como dice la canción aquella de Guns N' Roses, detrás de todas esas cosas hay unos sentimientos de soledad y de incomprensión muy fuertes en la psique, digamos, de este ser humano que es el rockero detrás de la pinta de negro. Eso es algo que yo intento rescatar en este libro, y para ello, por supuesto, todo ese soundtrack, como tú dices, me sirve mucho porque en esas letras de esas canciones está mucho de la esencia de lo que es un rockero, ¿no? La esencia, como se llamaba aquel programa de radio que tenía Gilman en los 90. Y bueno, digamos, es como tratar de hacerle un cariño a esa bestia, de amansar ese ogro que está todo el tiempo malhumorado, que es el rockero, porque bueno, esa bestia tiene un lado humano que hay que saber verlo, saber entenderlo, y por eso este libro está escrito para ellos, más que para los escritores que bueno, que seguramente dirán A, B, C, Z sobre el libro, pero me interesa sobre todo con este libro llegarle a ese mundo de rockeros que está allí, y que, tema adicional, hay un libro que se ha divulgado muchísimo estos últimos años, que es el libro de Luis Brito García, sobre el rock y la posmodernidad. Es un libro en el que realmente no se retrata lo que es la música rock, ni el espíritu del rockero, es un libro que no mira el lado humano, y entonces hay una parte de balada rock donde yo critico fuertemente este texto de Luis Brito García, que para mí es el peor libro de Luis Brito García, que es muy buen escritor, es un gran escritor sin duda, pero que en ese libro que se ha reeditado él le ha cambiado cosas en las diferentes ediciones que han salido de este libro, realmente no es un libro que hable sobre música rock, es un libro que habla de otra cosa. Tal vez es un libro que habla de la alienación, del dominio que sí existe, del dominio cultural que tiene Estados Unidos sobre el mundo, incluyendo Venezuela. Pero no es un libro que hable del lado humano que hay en los rockeros, no es un libro que hable de los rockeros como seres humanos, sino bueno, como unos utensilios buenos para desarrollar política y más nada. Claro, entendemos eso, y quien lea el libro se va a dar cuenta del lado humano del rock. No pierdan la oportunidad, por favor, de reportar su sintonía y decirnos de qué parte del país nos escuchan. Estamos ya finalizando la escucha de la presentación del libro Balada Rock de Isaac Morales Fernández. No te pierdas la oportunidad entonces de decirme de qué parte del país nos escuchas. Si eres rockero, si te interesa este libro, haznos todos los comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram, que son los espacios que tenemos para estrechar la relación entre este servidor suyo, Luis Peroso Cervantes, y ustedes, que son el motivo por el cual trabajamos día tras día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hablando de fe y alegría, vamos a hacer una breve pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar las campañas que han preparado para nosotros, esas campañas educativas geniales, maravillosas, aleccionadoras, que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría para todos nosotros. Bueno, son solamente 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio.
Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Llegamos al último segmento de nuestro programa. Vamos a finalizar esta escucha que hacemos de las palabras, la conversación que mantuvimos con Isaac Morales Fernández en el lanzamiento de su libro Balada Rock. Espero que sea de su agrado. Insisto en que me gustaría que reportaran su sintonía al 0424-672-3597 diciéndonos de qué parte del país nos escuchas. Así que terminemos esta interesante conversación con este joven escritor venezolano. Sobre todo me encanta este libro porque está lleno de poesía. Está lleno de esta aventura ficcional y está la parte de la crónica de un mundo que para muchos es desconocido. Ahora vamos a intentar redondear para finalizar. Y ya nos dijiste cómo a qué público está dirigido tu libro, pero háblanos de por qué somos capaces de saber que es un libro de literatura. Es decir, más allá de que narre, ¿no? Sino, ¿tú crees que la persona que lee el libro, qué se va a llevar? Además de haber pasado una hora o 4 o 5 horas leyéndolo y haberse divertido con las cosas que se narran. Pero cuando alguien termine de leer Balada Rock, ¿qué va a llevarse? ¿Qué le estás entregando? Sí, bueno, digamos que podemos ver el libro desde 2 puntos de vista diferentes. Por un lado, es un libro crítico para quien no conoce de música rock, porque la alusión constante a grupos y a canciones en específico de la música rock, que no es muy popular que se diga, sobre todo aquí en Venezuela, por supuesto. Además, rock siempre se antepone a pop de alguna manera. Para ese tipo de gente que no está inmersa en este mundo, digamos, que no se considera rockera, es un libro crítico, un libro difícil de entrarle por las constantes alusiones a datos específicos de la música rock, de los subgéneros incluso. Pero el otro lado el otro punto de vista desde el cual podemos ver Balada Rock es que es un libro en el marco de lo que se conoce hoy en día como la literatura híbrida o la literatura transgenérica. Es un libro básicamente de narrativa, ¿verdad? Son varios cuentos, pero esos cuentos primero son intertextuales, es decir, los personajes que aparecen en el primer cuento como terciarios los vas a ver como secundarios en otro cuento, pero lo vas a ver como protagonistas en otro cuento más adelante. Porque, digamos, es como un universo cerrado el libro, donde hay una cantidad, digamos, de 20, 30 personajes, pero que en este cuento aparecen 3, 4, 5, en otros cuentos aparecen
6, 7, 8 personajes y así, ¿no? Entonces es un cuento que apunta hacia el intertexto. También esta cuestión que te explico sobre la literatura híbrida, porque, como tú mencionabas, tiene partes que son como crónicas, tiene partes que son, bueno, uno, así como tiene testimonios, tiene cuentos, tiene estos interludios que son casi a manera de ensayos, hay un texto que es como una carta también, que es como una, o como un epitafio, ¿no? Que más allá de que se menciona la canción por cierto epitafio en el libro, en comparación con otra canción llamada Horroróscopo, de King Crimson y Overkill, respectivamente. Entonces, la traducción, digamos, también entra dentro de esta lista de géneros literarios, digamos, que un género en sí, pero bueno, es algo relacionado con la literatura. Hay partes, así como tú mencionas, que el libro tiene mucha poesía, sí, trato, por supuesto, de usar todos los recursos, por supuesto, de metáforas, metonimias, lo habitual. Aparte de eso, tiene poemas y al final del libro, de hecho, hay una serie de poemas incluyendo un epílogo que no es el epílogo como tal del libro, sino es un epílogo a Kurt Cobain. Bueno, que es un poema que yo escribí realmente hace tiempo y entonces lo incluí allí como si fuera un poema escrito por uno de los personajes de uno de los cuentos. Entonces, en ese sentido, bueno, es un libro muy rico en ese hibridaje que tiene de géneros literarios que no está ceñido a la narrativa, es un libro de cuentos, pero al que se le ven todas las costuras a propósito, y las costuras son estos textos anecdóticos, interludios, ensayísticos, todo eso. Bueno, no, finalmente, ¿no tienes miedo a convertirte en un rockero viejo? Cuéntame de cómo madura alguien que se convierte en rockero. Bueno, me hiciste acordar una canción de Jethro Tull que sale mencionada en el libro, que es demasiado viejo para el rock and roll. Mira, lo que pasa es que o sea, yo no quiero juzgar, porque si yo me pongo a juzgar, voy a perder lectores. Pero hay como dos maneras de madurar dentro de la música rock, de hacerse viejo dentro de la música rock. Yo conozco gente, yo en este momento tengo 41 años, conozco rockeros de más edad que yo que todavía están con la melena, vestidos de negro, con las franelas, con calaveras, con dibujitos, con esas cosas. Muy, muy fetichista el asunto, ¿no? Hay rockeros que se mantienen, digamos, en esa cosa como muy tradicional, muy arraigados a lo que los identificó, lo que marcó su personalidad, digamos, precisamente en esa búsqueda de la personalidad que fue su adolescencia. Y bueno, encontraron un sitio, una zona de confort donde sentirse bien consigo mismos y allí se quedaron, pues. En esa cuestión del vestirse de negro, de la ropa no a la moda, de la melena, de la gorra, de las botas militares, tú sabes, toda la parafernalia que a veces con los que uno los identifica visualmente. Pero hay otra manera también de madurar que tenemos otros rockeros, que no se nos ve por fuera, pues. No se nos ve por fuera porque no andamos vestidos de negro todo el tiempo, a pesar de que nos gusta. Pero digamos, no es algo que se nos note visualmente, sino que uno, digamos, de alguna manera aprende a ver al rock por dentro y desde dentro. Y a llevarlo por dentro también, ¿no? Llevarlo en la sangre. Tal vez el rockero, una vez que esa cosa que llamamos música rock se te mete en las venas y te conmueve y te estremece hasta el cerebelo, no te la puedes sacar de ahí de ninguna manera, creo yo, de ninguna. Incluso los que se meten a ciertas religiones, como
sé yo, evangélico, qué sé yo, terminan haciendo música rock evangélica. Porque es que la música, ese género musical te crea una sensibilidad. Hay una sensibilidad muy relacionada con esa cuestión de la rabia, de la frustración, de la tristeza, de la frustrachera, como dice nuestro amigo Ordot Medina, el famoso escritor venezolano. Bueno, digamos, es un poco eso, pues. No sé si soy demasiado viejo para el rock and roll, pero por lo menos para tocarlo en una banda tal vez sí, pero no para escribir sobre él. Para eso ahora es que me queda tiempo. Bueno, invitamos a todas las personas que están conectadas a que, bueno, se acerquen a Google Play Books y lean la versión, el 20% de este libro, que lo pueden leer gratuitamente. También quienes estén en Kindle podrán adquirirlo o comprar un ejemplar en otra tienda en sultanadelago.com. Allí puedes adquirir el libro, solicitar un ejemplar impreso. Agradezco mucho a Isaac su tiempo y a ustedes todos los comentarios que nos han dejado. Vamos a estar comentando, vamos a estar cada uno de ellos. No me puedo ir sin agradecer a Sultana del Lago y a ti, Luis Peroso, porque, bueno, hacen un excelente trabajo. En el video que solicitaste hacer, no sé si te pudiste dar cuenta que en uno de los rincones donde hay un grupito de libros, está un libro que tú debes conocer mucho que se llama Millo. Porque bueno, hay una cercanía de mi parte pues hacia ese gran poeta zuliano que es Blas Peroso Naveda. Entonces, bueno, a ti agradecerte mucho de verdad y bueno, y a todo el equipo que conforma Sultana del Lago Editores por este trabajo tan encomiable que hacen. Así llegamos al final de nuestro programa. No queda más que pedir sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Y agradecer que ustedes estuvieran del otro lado. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, y que les ha hablado Luis Peroso Cervantes, quien trabaja para ustedes con muchísimo cariño. Por favor, sean felices, lean poesía.